Bien, el tema de mi clase de hoy está titulada Medidas de mitigación de contaminación difusa de aguas por actividades agropecuarias, y es la línea de investigación que he llevado tal vez los últimos 20 años, desde que inicié mi carrera en el pregrado, después en el doctorado, postdoctorado, y después que me incorporé de vuelta a una vuelta un poco larga a la ciencias agronómicas por allá por el 2010. Entonces, un poco espero hoy día contarles la importancia que tiene conocer de este tipo de procesos de contaminación y las medidas de mitigación asociadas sobre todo a las temáticas del agua, porque muchas veces se habla en temas asociados a disponibilidad de agua, pero el tema de calidad de agua claramente es mucho más relevante cuando falta. Entonces, desde ese punto de vista, quiero comentar algunas primeras ideas, sobre todo de por qué es importante este tema. Y aquí, bueno, hay ciertas cosas más técnicas tal vez que espero comentarles brevemente, que la mayoría, ¿cierto?, pueda tener el conocimiento respecto a estos procesos. Y es que vamos a hablar hoy día de nutrientes, y en particular de dos elementos, que es el nitrógeno y el fósforo, que son elementos que se utilizan dentro de los sistemas agropecuarios, pero que cuando son depositados dentro de un sistema, es continuo en este movimiento entre el sistema suelo, entre la planta y la atmósfera. Eso quiere decir que lo que nosotros hagamos en un lugar va a tener repercusiones espacialmente y temporalmente durante mucho tiempo. Entonces, tener esa como primera idea de que el ciclo, ¿cierto?, de estos elementos que vamos a conversar hoy día no es solamente lo que hace el agricultor en su campo, sino que tiene impactos a niveles de la cuenca, tiene impactos a niveles regionales, o incluso vamos a ver más adelante algunos ejemplos de procesos globales. Yo no voy a hacer una clase muy específica respecto a los ciclos, pero claramente si a alguien en el futuro le interesa este tema, tiene que involucrarse en la dinámica de los elementos que en este caso participan de los procesos de contaminación difusa, que es el nitrógeno y el fósforo. Esto es solamente un esquema, no los quiero asustar que vamos a tener que revisar esto paso, pero claramente si estamos trabajando en temas de contaminación difusa, hay que procesos, y en particular voy a mencionar uno que está ahí marcado, ¿cierto?, con una flecha más roja, y que tiene relación con la lixiviación. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, sobre todo en procesos de contaminación de napas subterráneas, este nitrógeno que se lixivia, ¿cierto?, que va a contaminar cuerpos de agua subterráneos. Y en general ese proceso de lixiviación es parte del ciclo del nitrógeno. Entonces también es algo que, si a alguien le interesa este tema en particular, tiene que conocer más respecto. Entonces, tenemos aquí un poco ya avanzando ya más en materia, tenemos, ¿cierto?, un campo agrícola, como les mencionaba, que se inserta dentro de una cuenca, y que, claro, el ciclo hidrológico pasa a formar parte de los procesos de contaminación difusa. Lamentablemente acá el agua es el agente, ¿cierto?, que termina movilizando finalmente este nitrógeno y este fósforo desde los campos, y lo conecta, ¿cierto?, con sistemas de redes superficial, o redes, por ejemplo, de aguas subsuperficiales, acuíferos. Entonces, teniendo como primera idea lo que yo les comentaba, de este continuo, ¿cierto?, entre el suelo y las actividades agropecuarias, teniendo esta segunda idea respecto a que tenemos que tener conocimiento de los ciclos, ¿cierto?, porque ahí también hay un movimiento de alguna forma, y les di el ejemplo del nitrógeno, de la lixiviación. Eso finalmente se conecta con el resto de un ecosistema o de una cuenca, depende de la escala a la que uno vaya a trabajar, a partir del ciclo hidrológico. Entonces el agua finalmente aquí termina siendo el factor, ¿cierto?, el agente que moviliza este nitrógeno y este fósforo. Entonces, si vamos al origen del problema, y esta medida, y siempre le digo a mis estudiantes, es un contrasentido, porque el nitrógeno y el fósforo son elementos esenciales para las plantas, se requieren para la producción agropecuaria. Está demostrado ampliamente en la literatura que el aporte de estos dos elementos tiene efectos positivos en los rendimientos, pero sin embargo aquí hemos llegado a una situación es que se han roto los equilibrios en estos agroecosistemas, y donde muchos agricultores simplemente aplican estos elementos en exceso, con la idea, ¿cierto?, de sostener rendimientos altos,
Lo mismo se aplica en el caso de la producción de animales, que también se una, una, una cantidad muchas veces excesiva de animales por unidad y que lleva en este caso finalmente a que tengamos entradas de nitrógeno y fósforo en un agroecosistema en que las plantas que están ahí presentes no son capaces de absorberlas. Y esas dos formas de nitrógeno y fósforo, como les mencionaba, que inicialmente eran esenciales para el desarrollo de estas plantas o de estos animales, terminan transformándose en contaminantes en la medida de que el sistema no es capaz de retenerlos. Entonces tenemos, ¿cierto? Como ya les comenté anteriormente, este ciclo hidrológico, ¿cierto? Que moviliza finalmente este nitrógeno y este fósforo, generando efectos, como vamos a ver más adelante, locales, regionales e incluso globales. Entonces, teniendo claridad de cuál es el origen, ¿cierto? De estas dos formas, nitrógeno y fósforo, dentro de la producción agropecuaria, siempre es más fácil explicar la contaminación difusa partiendo, explicando qué son las fuentes fijas. Porque las fuentes fijas, como ustedes deben saber, son las industrias, ¿cierto? Son, en este caso, las plantas de tratamiento, por ejemplo, de agua, o plantas industriales, en las que ustedes pueden ir y pueden medir, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno y fósforo que está saliendo de una tubería. Eso es fácil de medir en cierta medida, ¿cierto? Tecnológicamente es posible. Pero cuando tenemos contaminación que viene, ¿cierto? De un campo con agricultura, la verdad es que es bastante complejo porque hay distintas salidas. Hay salidas que pueden ser superficiales, hay salidas que pueden ser a través de, como se mencionaba ahí, contaminación de napas. Es decir, hay múltiples salidas que pueden estar generando que este nitrógeno o que este fósforo estén saliendo de este agroecosistema, de forma que se le denomina en este caso fuentes difusas por ese motivo. Y claramente dentro de los procesos de contaminación difusa se ha identificado al nitrógeno y al fósforo como los elementos principales. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en medidas, ¿cierto? De mitigación de esta contaminación difusa por nitrógeno y por fósforo, es importante tener en claro cuáles son los factores de riesgo que pueden generarse para que nosotros tengamos mayores pérdidas de estas dos formas. Entonces, tenemos de todo en la agricultura que depende en algunas zonas de las precipitaciones o en gran parte de la zona centro-sur de la disponibilidad de riego. Tenemos muchas veces que eventos de lluvia intenso o lamentablemente un mal uso del agua de riego a partir de aplicaciones excesivas generan que finalmente este nitrógeno y este fósforo que están siendo ahí acumulados en los suelos, que la planta no lo está utilizando, terminen movilizándose hacia los cuerpos de agua, por ejemplo, superficiales por escorrentía superficial, o también napas subterráneas, como por ejemplo a partir de movimientos de percolación de agua en un vertical. Entonces tenemos una serie de pérdidas, como se mencionaba, difusas, que pueden ser por varias vías, donde en este caso, lamentablemente aquí el agua, y el agua desde el punto de vista sobre todo del manejo, como puede ser el riego, se transforma en un problema. De hecho, yo siempre aquí les comento esta figura, si ustedes piensan que este es el canal de entrada o el de salida de un campo de maíz, una figura clásica del cultivo más importante de la zona centro de Chile. Y lamentablemente esa figura que está ahí es el canal de salida. Eso quiere decir que el agricultor ha regado por tantas horas que el suelo ya no es capaz de retener o de infiltrar más agua y prácticamente está saliendo la misma cantidad de agua que está entrando. Entonces ahí tenemos un problema grave respecto al manejo del riego en algunas zonas todavía en Chile. Después, dentro de los factores de riesgo, tenemos el tipo de suelo. Aquí, bueno, imagino que no sé si todos tendrán conocimiento respecto a las características de los suelos, pero si al menos hablamos de dos grandes grupos, y por ejemplo ustedes se imaginan, hay un suelo de textura más gruesa, como puede ser la arena en la playa, claramente es un suelo en el cual el agua rápidamente infiltra, versus suelo, por ejemplo, de textura más fina o más arcillosa, como una greda, donde hay un impedimento muchas veces por sus características más físicas
hidráulica, el agua infiltra. Entonces, en el caso de suelos arenosos, infiltra el agua, mientras que en un suelo arcilloso, la verdad es que cuesta que infiltre el agua, y lo que ocurre en ese caso es que hay mayor escorrentía superficial. Dos suelos contrastantes para que ustedes tengan alguna idea de que respecto a en qué situaciones podemos tener mayores problemas de contaminación difusa de nitrógeno y de fósforo, que vamos a conversar más adelante. También aquí algunos aspectos relevantes, sobre todo en un país que tenemos un relieve, ¿cierto? Bastante ondulado o abrupto en algunas zonas, con dos cordilleras, ¿cierto? Que avanzan de norte a sur. Tenemos muchos suelos que están en posición dependiente, sobre todo que tienen actividades agropecuarias, y en ese caso, mientras mayor sea la pendiente, mayor va a ser la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, escorrentía superficial y movimiento de este nitrógeno y este fósforo, principalmente fósforo, a partir de estos procesos de escorrentía superficial en agricultura en pendiente. También, si usted ha tenido la oportunidad de recorrer la zona centro-sur de Chile, sabrán sobre todo en aquellas zonas más agrícolas, de que tenemos sobre todo una red de canales, de esteros, de sistemas de conexión de canales de riego, que muchas veces están muy cerca de las zonas en las cuales se están cultivando. En este caso, este es un campo de maíz en la región de O'Higgins, donde claramente sí, en ese campo de maíz se están aplicando excesivas de nitrógeno o de fósforo, hay una mayor facilidad, entre comillas, para que ese exceso de nitrógeno se movilice y contamine, por ejemplo, ese estero, y ese estero después se conecta, por ejemplo, con algún río o con algún lago cercano, como pudiese ser, en este caso de esa zona, el lago Rapel, en la región de O'Higgins. Entonces, la posición en la cual se encuentra la zona agrícola respecto a los acuíferos en tanto en profundidad como aquellos cuerpos de agua superficiales, juega un rol fundamental respecto a la ocurrencia de estos procesos. También tenemos claro, respecto a estos procesos de contaminación difusa, que hay una escala temporal y una escala espacial en la cual se generan estos procesos, y esto es bastante importante cuando uno toma la decisión de implementar alguna medida de mitigación o de diseñar alguna medida de mitigación. Entonces, aquí lo que ocurre generalmente es que tenemos en primer lugar una escala espacial. Si por ejemplo estamos trabajando a nivel de movimiento vertical, de contaminación hacia cuerpos de agua subterráneos, o como en el caso acá, que tenemos un movimiento en dos dimensiones dentro de un campo que puede ser vertical o también horizontal por escorrentía superficial hacia, por ejemplo, que está ahí de desagüe, el exceso de agua en ese campo, o también entramos a una dimensión una tercera dimensión, que sería la red hidrológica, por ejemplo, en el caso de una cuenca, donde si ese contaminante, fósforo, ya se conectó con la red hidrológica, entramos a una tercera dimensión, a los procesos de contaminación difusa que en esa zona están ocurriendo. Cuando me refiero a la escala a la escala temporal, hay que tener claro de que si hay un factor relacionado con el ciclo hidrológico, si hay un factor relacionado con la dinámica, en este caso del nitrógeno o del fósforo, o también con las actividades, por ejemplo, del manejo, del riego, de los fertilizantes, de los animales que pueden estar presentes ahí en un agroecosistema. Por ejemplo, en esta gráfica se muestran en el eje de las X las temporadas. Este es un estudio en Estados Unidos en una cuenca durante 12 años, y en el eje de la Y está la concentración de nitrato, y se puede ver claramente que hay una variabilidad anual respecto a las concentraciones de nitrato en ese cuerpo de agua, que está, bueno, directamente asociada a las actividades agropecuarias y a la dinámica del agua principalmente en esa cuenca. Entonces, tener presente que también tenemos una escala temporal. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un problema más práctico que nosotros nos encontramos en las zonas agropecuarias en Chile? Y aquí voy a dar un ejemplo nuevamente del cultivo de maíz, que como les mencionaba, es el principal cultivo que se da en la zona centro en términos de superficie cultivada.
Tenemos en general que, por ejemplo, los agricultores aplican una dosis de nitrógeno de, por ejemplo, más de 400 kilos. De hecho, nosotros hemos encontrado algunos que aplican 600, pocos hasta 800 kilos de nitrógeno. Entonces tenemos que el cultivo, por su potencial genético, tiene una capacidad máxima de absorber este nitrógeno, y finalmente una parte de ese nitrógeno sale con el maíz, por ejemplo, ahí con el grano, que es el producto que se cosecha. Pero la pregunta ahí es, si el cultivo solo tiene la capacidad de absorber como máximo, ¿cierto?, 250 kilos de nitrógeno, ¿qué pasa con el resto del nitrógeno que no está siendo utilizado? Entonces, ese es un problema que se repite. Bueno, aquí doy el ejemplo del maíz, pero que se repite en una serie de otros cultivos que nosotros tenemos hoy día en producción a lo largo del país. Entonces, claramente, este exceso de nitrógeno genera una serie de impactos, por ejemplo, en el ambiente. Ahí me voy a referir más adelante respecto a qué es lo que es la eutrofización de agua, donde tenemos, por ejemplo, procesos que pueden venir de contaminación, como les comentaba, respecto al nitrógeno, al fósforo, y también voy a comentar respecto a algunos temas asociados a la calidad de agua para consumo humano, entendiendo que en muchas de las zonas rurales los mismos agricultores utilizan agua de pozo, muchas veces que se encuentran dentro de sus predios, y que ellos mismos lamentablemente están contaminando, en este caso, dosis excesivas de nitrógeno. Por otra parte, tenemos el caso del fósforo, que muchas veces, por ser un elemento que se mueve con dificultad dentro de los suelos, termina siendo el elemento limitante para que se desencadenen los procesos de eutrofización de aguas más importantes. Aquí, nuevamente, el fósforo es parte de tanto de los fertilizantes químicos que se utilizan, como también a partir de las enmiendas orgánicas o purines de animales u otras actividades pecuarias que ocurren en algunas zonas en Chile. Aquí hay una diferencia bastante clara respecto al nitrógeno, y es que en el caso, como les comentaba, del fósforo, al ser el elemento limitante en términos de su movimiento, principalmente se moviliza hacia los cuerpos de agua superficial a través de procesos de escorrentía superficial, principalmente como material particulado. Solamente por darles un ejemplo, en el caso de Noruega, gran parte de su estrategia de mitigación de contaminación difusa se enfoca principalmente en el fósforo, porque ellos entienden que el fósforo es el elemento, ¿cierto?, que finalmente es más limitante para este proceso y el que se moviliza con mayor dificultad. ¿Okay? Claramente también tienen medidas de mitigación asociadas al nitrógeno, pero se dan cuenta en este caso, por ejemplo, que el fósforo, al ser el elemento limitante, probablemente las medidas que se adopten para este elemento puedan ser más efectivas. Entonces, si hacemos un resumen, ¿cierto?, de lo que hemos comentado hasta ahora, tenemos actividades agropecuarias que ocurren en una zona, tenemos ciclos de los elementos nitrógeno y fósforo que están ahí continuamente ocurriendo, tenemos un flujo de este nitrógeno y fósforo que se movilizan hacia los cuerpos de agua, principalmente asociados al ciclo hidrológico, ¿cierto?, las lluvias, o también en las zonas que están bajo riego, como se comentó, asociado a los riesgos excesivos, y donde finalmente tenemos este nitrógeno y este fósforo que terminan, por ejemplo, acá en un cuerpo de agua que puede ser un lago, ¿cierto?, como en el ejemplo de acá. Y lo que se comienza a generar, ya definiendo en este proceso de eutrofización, es que cuando ya se encuentran concentraciones altas de estos dos elementos, tanto nitrógeno, que se mueve con mayor facilidad, y del fósforo, que sería el elemento más limitante, se promueve un crecimiento excesivo de algas, hay una descomposición, ¿cierto?, de esos, muchas veces de esos mismos microorganismos que comienzan a morir, los otros microorganismos comienzan a agotar el oxígeno que está ahí presente, también en la medida que se generan niveles más altos de compuestos orgánicos, el agua se torna de colores más turbios, es decir, se empieza a generar de procesos degradativos que se denominan como una espiral de degradación de ese ecosistema acuático asociado en este caso a este exceso de nitrógeno.
que llega a esa situación, bueno, por un aporte de la agricultura. Pero también tener presente que en muchas zonas en Chile no solamente son las actividades agrícolas, sino también todavía hay, por ejemplo, descargas de aguas servidas directamente a cuerpos de aguas superficiales, hay descargas industriales o de otras actividades que también hacen su aporte, en este caso, en términos de nitrógeno y fósforo, a estos procesos de contaminación difusa. Entonces, se pueden dar situaciones incluso en la cual estos procesos de eutrofización pueden ser de tal magnitud que llegamos claramente a una disminución muy drástica de los niveles de oxígeno en esos cuerpos de agua superficiales. Y de hecho, por ejemplo, acá hay esta imagen que está aquí en esta esquina, muestra, por ejemplo, el desagüe del río Mississippi en Estados Unidos, que viene de todo el cordón maicero de la zona central de Estados Unidos, y que claramente aquellas zonas más rojas, por ejemplo, representan niveles más bajos de oxígeno. O sea, aquí estamos hablando de un problema, ¿cierto?, de hipoxia permanente que ya está a una escala regional. Lo mismo en esta otra imagen que está acá en la otra esquina, que nos muestra, por ejemplo, acá el mar Báltico, donde también tenemos un problema de contaminación difusa que ya pasó de una escala de país, ¿cierto? Se transforma en un problema ya regional, donde hay varios países que están siendo afectados, en este caso, por aquellos procesos de eutrofización y de hipoxia permanente en ecosistemas acuáticos en varios países. Entonces, como yo les comentaba, este proceso parte, ¿cierto?, de un predio, pero que se genera en un efecto acumulativo hasta incluso llegar a afectar a regiones completas. Por otra parte, al menos, ¿no?, lo quiero mencionar por poco dentro del tiempo, el tema del nitrato, sobre todo, como yo les comentaba, en aquellas zonas en las cuales los mismos agricultores consumen el agua, en este caso de sus propios predios, y tenemos problemas ahí ya bastante documentados respecto a efectos negativos en el consumo de agua con niveles altos de nitrato, que llevan, ¿cierto?, a problemas respecto al transporte de oxígeno en la sangre, y bueno, también está documentado en otros estudios a sus efectos en el largo plazo en ciertas apariciones de algunos tipos de cáncer, debido al consumo prolongado de niveles altos de nitrato en el agua. Entonces también es un tema acá que se cruza con problemas de salud humana. Brevemente, ¿qué es lo que se ha hecho en Chile? La verdad es que tenemos, ¿cierto?, un problema bastante serio en algunas zonas, probablemente gran parte de las zonas más urbanas, la verdad es que de nitrato no tienen, porque muchas veces el agua viene de zonas más pristinas, aquellas zonas rurales en las cuales tenemos actividad agrícola intensiva, sobre todo en zonas más costeras, en la cual reciben ya el agua que ha pasado por zonas más agrícolas, tenemos problemas en algunas zonas de contaminación difusa. Al menos para el consumo humano, la norma chilena establece un rango bastante claro de lo que debiese existir, pero lamentablemente muchas veces nos encontramos que no hay mucha información, está dispersa entre varias instituciones, no hay estudios de largo plazo, muchas veces no hay monitoreos continuos en muchas de las zonas en las cuales están siendo afectados procesos de contaminación difusa y ya, bueno, de eutrofización más. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar a veces datos más fidedignos respecto a procesos o estudios de más largo plazo. Entonces nos encontramos aquí con una serie de reportes de algunos investigadores. Este es un estudio, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en una zona que tiene, por ejemplo, una baja aporte de nitrógeno, siempre lo pongo como ejemplo, y en este caso riego tecnificado, eso quiere decir un uso eficiente del nitrógeno. Entonces, en este caso que tenemos un buen manejo tanto del agua como del fertilizante, al menos lo que ellos reportaron en este estudio realizado es que, si se recordaban, el de nitrato para consumo humano era de 10, al menos en esa zona que estaba siendo manejada, en este caso con dosis bajas de nitrógeno y uso eficiente del agua, la verdad es que nunca superaron el límite, al menos de nitrato para consumo humano, lo que en este caso, bueno, da un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de buena forma, tener producción sin afectar mayormente el impacto en el ambiente.
Sin embargo, si nos vamos a otra situación más extrema, esta es una tesis de un estudiante de magíster del programa de manejo de suelo y agua de la Universidad de Chile, donde hicimos un estudio ahí durante 2 temporadas y teníamos el caso opuesto, que teníamos dosis excesivas de fertilizantes, también se aplicaban, por ejemplo, purines de cerdo, y la verdad es que el balance claramente mostraba un exceso, en este caso de nitrógeno y también de fósforo, y claramente nosotros lo logramos evidenciar, en este caso durante 2 temporadas, sobre todo aquellas temporadas invernales, donde se concentraban las lluvias más intensas, que teníamos varios momentos en el año, por ejemplo acá en nitrato, que sobrepasábamos ampliamente las 10 partes por millón, también teníamos niveles altos de amonio, también alcanzamos a detectar niveles altos de fósforo, o sea, había una correlación directa entre el impacto, en este caso, de la actividad agrícola y la contaminación difusa. Por otra parte, las autoridades ambientales de la zona nos decían, bueno, pero si ustedes están detectando esto, bueno, ¿cuáles son los niveles de referencia respecto de un acuífero en forma natural, respecto a los niveles de nitrato y fósforo y otros elementos en la zona? Y la verdad es que es bastante complejo encontrar una zona en Chile que no esté afectada, sobre todo en esta zona, por actividades agropecuarias. Afortunadamente, en esta zona que estábamos trabajando, que era la región de O'Higgins, logramos encontrar acá el Parque Nacional Las Palmas de Cocalán, que está en la comuna de Las Cabras, y logramos, ¿cierto?, hacer un monitoreo respecto de los niveles de calidad de agua en general, no solamente nitrógeno y fósforo, sino que una serie de otros parámetros, y a su vez, durante ese estudio, también medíamos la calidad de agua de los canales de riego en la zona, en el valle del río Tinguiririca. Entonces, bueno, la verdad es que un poco para resumir, lo que encontramos fue que en el Parque Nacional, este es un gráficos radiales que muestran distintos parámetros de calidad de agua, nitrato y otros asociados a material particulado, y la verdad es que en el Parque Nacional el agua, una calidad pristina, por decirlo, no la norma en este caso de calidad de agua ni para riego ni para consumo humano. Mientras que en la zona que estaba siendo afectada por actividad agropecuaria, varios momentos, por ejemplo, en términos de porcentaje del total de muestra, superó los niveles de sólidos totales, por ejemplo, de turbidez, de nitrato en algunas zonas. Había un impacto directo entre el efecto de la actividad agropecuaria y la calidad de las aguas que en esas zonas se estaba estudiando. Entonces, en resumen, una vez que nosotros ya entendemos, ¿cierto?, el origen del problema, que en principio, bueno, son las fuentes de nitrógeno y de fósforo que son aplicadas en exceso, tanto por el uso de fertilizantes como de la actividad de animales. Tenemos por otra parte una serie de factores de riesgo que conversábamos asociados al manejo del agua, asociados al tipo de suelo, a la ubicación en el paisaje. Tenemos, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a enfocar en nuestra investigación. Entonces, o las podemos enfocar directamente, por ejemplo, en la fuente de nitrógeno y fósforo, que puede ser a partir del cálculo de las dosis, ¿cierto?, cálculos racionales de nitrógeno y fósforo, o definitivamente dejar zonas sin aplicación. Lo mismo para el caso de la cantidad de animales que nosotros podemos tener por una zona, eso se llama carga animal, o nos enfocamos como medidas de contención o de mitigación en los factores de riesgo, que pueden ser el manejo del riego, el mantener con cultivos gran parte del año para que ese cultivo absorba el exceso de nitrógeno y fósforo. Y bueno, si nos vamos a los métodos de contención, ¿cierto? Eso quiere decir que una vez que ya se ha generado la contaminación, ¿cómo podemos reducir la carga de nitrógeno y de fósforo de ese cuerpo de agua antes que se conecte, por ejemplo, con un curso de agua mayor? Entonces aquí aparecen una serie de otras ideas que se han desarrollado en los últimos años, que voy a dar a reactores, áreas riparianas o drenaje controlado, que pudiesen ser diseñados para este efecto. Entonces, rápidamente, un poco contarles qué ideas nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años. Por ejemplo, respecto a
y fósforo, nosotros podemos, por ejemplo, aquí trabajamos con modelos de cálculo, aquí desarrollamos una planilla Excel con macros, un modelo, ¿cierto?, bastante simple, para que los asesores de agricultores acá de la región de O'Higgins pudiesen calcular las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio para sus agricultores. Eso es algo que está las bases científicas y también la tecnología para trabajar con este tipo de modelos. De hecho, hay una serie de otros modelos mucho más complejos que integran, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, incluso el ciclo del carbono, que permiten, por ejemplo, utilizar estos modelos computacionales como herramientas para las tomas de decisiones de prácticas de manejo. Por ejemplo, después, lo que tiene relación con el manejo del agua para riego, hoy en día hay una serie, por ejemplo, de sensores que pueden ser portátiles, que existen en el mercado o que se pueden desarrollar, ¿cierto?, que pueden determinar el contenido de agua al suelo, establecer balances hídricos y recomendarles a los agricultores. Por ejemplo, acá tenemos unas estaciones de monitoreo que nosotros hemos instalado con sensores en los suelos que recibimos, por ejemplo, en nuestro laboratorio a partir de una plataforma. Aquí pueden ver si tenemos estaciones a lo largo de la zona sur de Chile, en que estamos midiendo, no sé, cada 15 minutos recibimos información respecto a los contenidos de agua del suelo. Tenemos las mediciones para estimar cuánta agua están consumiendo las plantas y de esa forma informar a los agricultores de cuánto es lo que tienen que regar. O sea, la tecnología existe para implementar este tipo de tecnología. Entonces, el manejo del agua de riego, ¿cierto?, algo que hoy día es factible de hacer. Y por último, comentarles algo respecto a las medidas de contención. Y en ese caso, por ejemplo, una vez que ya se ha generado esa acumulación de nitrógeno y fósforo, existen, por ejemplo, algunos métodos en los cuales se puede establecer, en este caso, un diseño de plantas en la zona, la interfase entre la zona cultivada y el cuerpo de agua superficial, en la cual nosotros, por ejemplo, acá, este es un estudio que desarrollamos entre el 2011 y el 2014, en la cual teníamos una franja de árboles nativos, de pradera, en la cual se recibía, por ejemplo, la escorrentía superficial antes de que entrara al canal de desagüe. Entonces lográbamos bajar las cargas de sedimentos, lográbamos bajar las cargas de nitrógeno y de fósforo con estos diseños que se podían hacer de estas plantas que se entrelazaban en sus raíces y otro tipo de factores, ¿cierto?, que uno puede diseñar para establecer este tipo de medidas de contención. Les traigo un ejemplo, acá no lo hemos probado, pero por ejemplo se han hecho diseños, esto es un diseño en Estados Unidos, por ejemplo acá tenemos una zona de producción de maíz y por ejemplo acá se diseñó un bioreactor, en este caso, que está contenido con residuos de acerrín o de madera, ¿cierto? Y lo que se genera acá son condiciones anaeróbicas para bajar, por ejemplo, la carga de nitrógeno y también para sedimentar, ¿cierto?, el fósforo particulado. Es todo un diseño, ¿cierto?, hidráulico que se puede hacer respecto a estas medidas de contención, como se fijan, antes de que el agua que viene desde este campo agrícola llegue hasta un curso de agua. Y por último, también lo que se ha estado avanzando en muchas zonas es un poco ya más pensando en un ordenamiento territorial. Tenemos algunas zonas en las cuales se permite agricultura y tenemos otras zonas, por ejemplo, que se lo denominan áreas riparianas o riparian areas, que es el término en inglés, en la cual se genera, ¿cierto?, una vegetación en una zona de meandros, en la cual se hace, ¿cierto?, la sedimentación del material particulado y se favorecen, por ejemplo, las condiciones también para que tanto el nitrógeno como el fósforo queden retenidos en estas zonas de contención antes de que el agua, por ejemplo, salga de esta cuenca y se conecte con un río principal. Entonces, hay una serie de metodologías asociadas a la contención de este nitrógeno y fósforo también en términos del diseño que hoy en día se pueden desarrollar. Bien, espero, Cristóbal, no haberme pasado de la media hora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Osvaldo, por la presentación. Está muy, muy buena, muy interesante.
Mientras hablabas, recolectamos algunas preguntas. Así que las voy a compartir contigo para ver si es que podemos aclarar. La primera decía, mencionó el agua de salida de una plantación de choclos. El problema es que están regando mucho o hay una mala absorción del agua. Y en ese caso, ¿eso se puede mejorar, la absorción de agua en el suelo? Sí, buena pregunta. Es una combinación de ambas. Eso ocurre porque muchas veces los agricultores todavía piensan que el suelo tiene una capacidad prácticamente infinita de retener agua. Entonces, en muchas zonas, por ejemplo, existen los turnos de riego, que es algo que también hay bastante que hacer ahí respecto al diseño, ¿cierto? Si tenemos un recurso que es escaso, ¿en qué momento le toca a un agricultor regar? Entonces el agricultor dice, bueno, me tocan 8 horas de riego, riego durante 8 horas. Y la verdad es que probablemente con 2 horas o 1 hora era más que suficiente, dependiendo del tipo de reloj. Y el resto del tiempo lo que va a estar ocurriendo es que el agua no va a infiltrar y simplemente correntía superficial. Entonces, eso está más asociado, como usted bien menciona ahí, a un tema tanto que puede ser de problemas de compactación del mismo suelo, por más prácticas agrícolas, o porque el tipo de suelo simplemente no permite que se retenga más agua y el resto que uno aplique va a ser escorrentía. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo afecta el aporte de estos nutrientes a las zonas intermareales y para el recurso freático? ¿Existen modelos que permitan predecir el comportamiento de estos nutrientes en el suelo y el recurso hídrico? Sí, yo creo que, bueno, yo no entré mucho al tema más de hidrogeología porque no es mi especialidad. He participado sí en algunos estudios con hidrogeólogos, porque yo más que nada lo que veo son los balances en la superficie, y eso me refiero más que nada a los 2 primeros metros. Lo que ocurre ahí hacia abajo tiene otra escala de trabajo, pero la verdad es que si uno ya tiene, ¿cierto?, una zona en la cual hay una saturación con nitrógeno principalmente, que uno ve, ¿cierto?, que en superficie ya el nitrógeno se comienza a mover por lixiviación. Claramente hay un tiempo de residencia en que ese nitrato va a llegar a un acuífero que puede estar, no sé, por superficie o a mayor profundidad, dependiendo de la zona, que ese nitrógeno tarde o temprano va a llegar ahí, ¿cierto? Va a contaminar y estudios en ese sentido sí existen. Y respecto, bueno, a los procesos de escorrentía superficial, la verdad es que, bueno, todo parte del origen. Y eso un poco, por eso yo me enfoco también muchas veces a que tenemos que partir de las fuentes. Si tenemos, por ejemplo, que agricultores siguen aplicando dosis excesivas de nitrógeno, dosis excesivas de fósforo, tenemos altas cargas animales, es muy difícil que tú hagas un diseño posterior para contener toda esa cantidad de nitrógeno, ¿cierto? Y eso en otros países se ha solucionado a partir de legislación ambiental, sobre todo, que lamentablemente nosotros no tenemos. O sea, por ejemplo, hay franjas, por ejemplo, a 50 o 10 cuerpos de agua que no pueden ser utilizadas para agricultura. Si tú tienes, por ejemplo, zonas, yo conozco la experiencia, por ejemplo, en Dinamarca, que gran parte del agua de consumo humano viene de napas subterráneas. Entonces, si hay una zona en la cual que se usa para consumo humano, en la superficie no se permiten actividades agrícolas, ¿sí? Entonces, también hay un diseño en términos de tratamiento territorial respecto a dónde está el agua, ¿cierto? Y cuáles son las actividades que yo, agropecuarias sobre todo, que me refiero en este caso, que yo voy a permitir dependiendo, ¿cierto?, de cuál es el bien principal en este caso, que es el agua para consumo humano. Gracias. La siguiente pregunta es, en caso de zonas de agua salobre, ¿tendrían la misma afectación más específico en zonas de humedales costeros? Lo que pasa, sí, o sea, aquí tenemos, bueno, hay zonas que, por ejemplo, ya más hacia la costa, en la cual va a depender mucho también de la cantidad de actividades agrícolas que hay aguas arriba, pero claramente si tenemos sedimentos que se van desplazando con el curso de agua que transportan fósforo, y bueno, y el nitrógeno en exceso, que es el elemento que se mueve con mayor facilidad, claramente si esta agua, ¿cierto?, con estos niveles altos llega a zonas más costeras, por ejemplo, ahí los casos emblemáticos que yo les comentaba en el Golfo de México, en Estados Unidos o del Mar Báltico, donde claramente ya el proceso de nación no es en aguas adentro, sino que ya se lleva, ¿cierto?, a zonas costeras. Claramente ahí se afecta el ecosistema completo que está en las zonas humedales y otro tipo de zonas cercanas, ¿cierto?, a la desembocadura de los ríos o otro tipo, ¿cierto?, cuerpo de agua superficial que está transportando en este caso agua, ¿cierto?, con niveles altos de nitratos y de fósforo.
Perfecto. Un estudiante preguntaba si es que era pública la información respecto al monitoreo de humedad en el suelo, de la que comentabas. O sea, si a alguien le interesa, yo Particular. les puedo compartir los datos, porque son datos de mi laboratorio, que nosotros proyecto Fondesit que está en curso. De hecho, todavía nos quedan 3 años más del proyecto. Vamos a seguir monitoreando el tema del movimiento de agua, nitrógeno en gran parte de la zona centro-sur de Chile. Así que si a alguien le interesa los datos, yo le puedo compartir el dato de la plataforma. No son públicos, pero yo les puedo dar la información, no hay problema. Perfecto, en ese caso, a los y las estudiantes que quieran ver esos datos nos pueden escribir al equipo docente, nosotros lo canalizaremos con Osvaldo. Tenemos otra pregunta, Osvaldo, que es, tú hiciste varias propuestas y tecnologías que se podían utilizar respecto a bajar niveles de contaminación. Hoy día, esas propuestas y tecnologías, ¿cuánto se ocupan en el país? Yo diría que muy poco en general. Yo creo que solamente aquellos rubros que han avanzado, sobre todo con acuerdos de producción limpia en algunas zonas, o que bueno, han tenido problemas ambientales graves. No voy a dar nombres de empresas para no hacerlo tan claro. Han tenido que invertir porque claramente el sistema no da y nos está permitiendo terribles, sobre todo de purinos de animales directamente al curso de agua. O sea, eso es un asesinato, ¿cierto?, de ese curso de agua prácticamente. Y ellos han invertido en eso, más que nada ha sido por un tema más legal, en algunos casos en particular. Pero el resto de estos biofiltros o bioreactores que en otros países también se hacen, pero ojo, yo creo que en muchas zonas todo parte por el tema de legislación. De hecho, por ejemplo, en Holanda, en todo el sistema de drenaje, ¿cierto?, que ellos tienen de zonas de producción agrícola, en cada campo, por ejemplo, tiene que haber una franja de vegetación de al menos 5 metros. Eso es un estándar que existe. O sea, se evita la contaminación por escorrentía porque existe eso previamente, que el agricultor ya lo tiene dentro de su sistema de producción. Entonces, haciendo muchas actividades voluntarias en mayor parte de los casos. Entonces, si no hay incentivo en ese sentido, el agricultor no lo va a hacer porque también, bueno, requiere en cierta medida una inversión y una mantención, pero que también tiene, por otra parte, otros beneficios que muchas veces no están bien medidos. De hecho, entre paréntesis, este tema de los biofiltros con plantas nativas en los campos, claramente tiene otra serie de servicios ecosistémicos respecto a la presencia de especies tanto de fauna o de aves, por ejemplo, que pueden habitar o volver a habitar esas zonas que muchas veces han sido arrasadas por los monocultivos de la agricultura industrial. Entonces, este tema también de los biofiltros también tiene otros beneficios desde ese punto de vista. Poco, lamentablemente, poco. Como les digo, más que nada iniciativas bien particulares, pero no y en distintos niveles, o sea, desde pequeños agricultores hasta grandes empresas. Son pocas las que invierten en este tipo de medidas, lamentablemente. Gracias. Una pregunta muy relacionada a lo que comentabas recién es, ¿de qué manera se puede incentivar la aplicación de estas medidas de mitigación? Sí, bueno, ahí uno tiene la experiencia hay tres vías, uno pudiese decir. La primera es la legal, ¿cierto? Que exista legislación ambiental que obliga a los agricultores en cierta medida, porque bueno, ellos están produciendo un producto y ese producto tiene en su sistema de producción externalidades negativas de las cuales tienen que hacerse cargo. Entonces ahí, bueno, hay una legal que tienen que cumplir, que se llama el modelo de Estados Unidos en algunas zonas. El segundo es de los incentivos, y aquí bueno, viene todo el modelo europeo respecto a las subvenciones, desde que bueno, los agricultores hagan ciertas prácticas hasta que no hagan agricultura, ¿cierto? Te pagan por no hacer agricultura porque estás en una zona roja, entre comillas, porque hay un acuífero que hay que proteger o un ecosistema que hay que proteger cerca. Algo intermedio, ¿cierto? Que sea una combinatoria entre legislación y subsidio, que lleven, ¿cierto?, que el agricultor en su diseño de su campo tome ciertas medidas. Sí, ese es un punto también bien interesante respecto a la escala, porque no sacamos nada con que dentro de una cuenca, no sé qué cantidad de kilómetros cuadrados podemos definir, ¿cierto? Pero que un agricultor haga algo y el resto de los agricultores de la cuenca siga haciendo lo mismo, la verdad es que no tiene ningún impacto respecto a la calidad de agua. Entonces aquí entra en términos de cómo vamos a ordenar territorialmente esa cuenca, cuál va a ser el grado de organización respecto a los agricultores en esa zona, para que realmente todos avancen en una misma dirección. De lo contrario, es bien difícil que tú puedas tener un impacto respecto
significativo, me refiero a que tú puedas reducir las cargas de nitrógeno en algunas zonas que claramente muestran problemas.